Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de Cola de Tigre. Esta película de Alan Yang, este productor de televisión, principalmente podemos conocer algunas series de él, de Master of None, también podemos por ahí conocer quizá la de Good Place. Da este brinco de la televisión ahora al cine, y no solamente de productor, sino ahora de director, contándonos esta película basada, si no en hechos reales como tal, pero sí en anécdotas contadas por su padre. Este director tiene ascendencia taiwanés y precisamente es la historia de un joven, bueno, inicia desde la película, desde que es niño, que vive en tierras asiáticas y que tiene el sueño americano. Es bien interesante ver esta película desde este lado, porque normalmente nosotros, al menos en Latinoamérica, en prácticamente cualquier país de Latinoamérica, tenemos esta concepción del sueño americano y pensamos que es como muy latino, o muy de este lado del continente, o muy de este lado del mundo. Pero la realidad es que también en estas culturas orientales, en estas partes del mundo, inclusive en Europa mismo, se ha dado durante mucho tiempo esta inmigración. Y en este lado o en esta película más bien, se está tocando este tema o esta temporalidad de los años 50 aproximadamente. ¿De qué va la película? La película va de un niño y que bueno, posteriormente se convierte en joven para terminar en adulto mayor, por así decirlo. Tiene pues este sueño americano, vuelvo a repetir, para poder ir a Estados Unidos y pues tener una vida mejor y ayudar a su madre. Esa es como la trama o la idea principal de la película, que va a estar contada en todo momento en varios tiempos. Es decir, vamos a ir del pasado al presente, al futuro, etcétera, etcétera, y nos van a ir narrando por medio de símbolos, por medio de recuerdos, por medio de algunos objetos. Nos van a ir contando qué es lo que pasó en un inicio con la vida de este niño, que va a tener uno de sus primeros conflictos, es decidirse si seguir el amor o seguir el sueño americano, ¿no? Entonces, y el sueño americano conlleva no solamente para él, sino también para poder darle una mejor vida, en este caso a su mamá. Entonces viven y trabajan en una fábrica, este joven con su mamá, y se le da la oportunidad de ir a Estados Unidos con la condición de que se case con la hija de su patrón. Entonces, él está en el primer dilema de seguir, vuelvo a repetir, si decidirse por el amor, porque él tiene por ahí una novia que aparentemente, o así nos lo muestra en la película, son bastante felices, pero que decide o sacrifica esa parte de su vida para poder pasar a la otra parte que también la desea. Pero aquí es donde va a venir el segundo conflicto de la película, que toda esta decisión, si bien le ayuda económicamente y efectivamente se puede desarrollar en Estados Unidos y le va bastante bien, por así decirlo, no lo va a llenar del todo, porque pues la persona con la que está ni siquiera se conoce. Y bueno, simplemente lo único que tienen en común es que viven juntos, ¿no? Esa vida en común es lo único que tienen en común, pero gustos, pues tanto de vestir como de comida, como de música, etcétera, etcétera, no los ayudan a compaginarse entre ellos. Y entonces lleva una vida bastante monótona, donde principalmente él, que es como el personaje principal, nos va a ir narrando cómo se va descomponiendo esta persona, entre alguien que era muy amable, muy alegre, muy vivaracho, por así decirlo, en una persona completamente amargada por todas estas malas decisiones que fue tomando en su vida. Y bueno,
¿Qué puntos buenos tiene la película? Creo que el pasado de la película, cuando nos está narrando cómo se va iniciando, para empezar tiene muy bonita fotografía, muy bonitos escenarios, estos campos de arroz, vaya, muy orientales, con esta gama de colores muy amarillas, muy verde, ¿no? Donde mentalmente nos vamos a trasladar a esos lugares. Pero en el contraste que tenemos en el presente o en el futuro, tenemos una fotografía o inclusive unos encuadres bastante pues sencillos o bastante como de cajón, ¿no? Como ya bastante estándar, no son impresionantes, no nos dicen mucho, no nos cuentan realmente nada, es poner la cámara simplemente para que hable el personaje o vemos qué está pasando durante la historia, pero nos expresa realmente poco. Creo que en la parte donde vamos viendo ya cómo está el personaje bastante frustrado, bastante triste, no nos da esa emotividad, o sea, la escena no nos arroja como tal, o la composición de la cámara o el encuadre de la cámara no nos arroja ese sentimiento, esa frustración, esa amargura que tiene el personaje, simplemente es bastante plano. Vuelvo a repetir, muy contrario a lo que en un inicio nos estaba manejando de la alegría, de cuando estaba en esta fábrica y todo ahí, independientemente de todo lo que pasaba, pues era bastante diferente, nos narraba, inclusive cuando llegan a Estados Unidos, estos dos personajes, ya el joven ya casado, nos va contando y nos va narrando de una manera diferente. Llegan a un departamento completamente vacío, con moho, muy probablemente lleno de insectos y cuestiones así, y que van construyendo y van mejorando de poco a poco, pero la imagen nos ayuda a narrar la historia. Al caso contrario, ya en el futuro no nos dice la gran cosa, ¿no? Cambia quizá para el final de la película con algunos planos ahí bastante interesantes, que ahí sí pudiéramos decir que son bastante dramáticos o que nos ayudan a sentir lo que los personajes están pues en ese momento viviendo, pero el resto de la película es bastante corta, digámoslo así, ¿no? Como proyecto, como mensaje, como podríamos decir, como un homenaje a las memorias de su padre, creo que la película funciona bastante bien, pero los personajes no tienen esos cierres, no tienen esas conclusiones que quizá pudieran ver, porque la historia de verdad es bastante interesante y da lugar a mucho, pero vamos a ver cosas que no cuadran como tal, ¿no? Entonces, el único que resuelve, el único que más o menos vamos a ir viendo ahí es al personaje principal, pero el personaje de la esposa, el personaje posterior de los hijos que vamos a ver por ahí, son bastante huecos, no tienen bastante sentido. Inclusive por ahí mencionan a un hijo que sale únicamente unos segundos y pudieron haberlo no mencionado y no hubiera pasado absolutamente nada. Y también la relación, otro de los puntos que tiene la película y conflictivos, digamos, es la relación que tiene este joven ahora convertido en padre con su hija, que es una relación bien difícil porque no saben comunicarse, en especial el papá hacia la hija, no sabe comunicarse y no sabemos bien de dónde se deriva esta aversión o esta falta de comunicación que tiene, que si bien vamos viendo el deterioro que tiene este joven de tan entusiasmado que iba a Estados Unidos, pero que se convierte en algo completamente monótono, en algo completamente sin alma. Y ahí pudiéramos quizás sacar ese rechazo hacia la hija, pero más bien pudiéramos interpretar su amargura, interpretar su manera de expresarse, su enojo, pero ese en especial ataque en contra de la hija, o esa excesiva responsabilidad que le denota a ella, ¿no? Esa exigencia que todo el tiempo tiene con ella, no sabemos de dónde sale. Entonces está muy compactada la historia,
realmente creo que le faltó respirar un poco porque nos da mucha información en muy poquito tiempo y hay cosas que no sabemos de dónde vienen, simplemente salen ahí y creo que a lo mejor es ahí un poquito, no sé si parte del guión no es el más adecuado o no se narró adecuadamente esa parte, o a lo mejor el guión estaba probablemente bien, pero a la hora de la edición quedan fuera muchas cositas que se tuvieron que haber narrado o por lo menos explicado. No queríamos explicaciones de más, pero sí creo que hay cosas que quedan muy a la deriva. Entonces, vuelvo a repetir, creo que el único que se desarrolla de una manera correcta es el personaje principal, pero todas las historias secundarias, inclusive por ahí hay un reencuentro interesante de su infancia, adolescencia, juventud y ya posteriormente a su madurez, a su tercera edad, que nosotros la antojaríamos como el clímax de la película, pero queda bastante corto. Entonces, vuelvo a repetir, la historia se antojaba para más, creo que fue muy compacta y bueno, la parte del presente de este personaje, de esta historia, vuelvo a decir, está bastante plana y me quedo yo con cómo iba narrando lo que pasó antes, ¿no? Entonces, pudiéramos hacer un análisis o pudiéramos hacer una comparación de que probablemente nos agrade más lo que pasó antes porque también al personaje le gustaba más y lo que ahora tiene en el presente es completamente plano, pudiéramos interpretarlo así, pero creo que es una cuestión más del manejo de la imagen que creo que no fue la adecuada. Sin embargo, es una película que no nos va a aburrir, que la podemos ir siguiendo bastante bien. No es una película complicada, no es una película como tal de arte que no vayamos a entender ciertas cosas o que, vuelvo a repetir, que las imágenes nos vayan narrando la historia, sino el diálogo, los personajes, etcétera, es quien nos va a llevar de la mano. No nos vamos a perder con las historias porque vuelvo a repetir, es bastante sencillo y nos va a traer del pasado al futuro con referencias, con objetos, que es lo que nos va a ayudar a entender un poco la trama que nos vienen a presentar en esta película. Pues muchas gracias por ver en esta ocasión Reseña Butaca, esta película de Cola de Tigre. Se las recomendamos, vuelvo a repetir, no es la película extraordinaria, tiene ahí algunas deficiencias a mi parecer, pero tampoco es una mala película. Para ser ópera prima de Alan Young, vuelvo a repetir, de este productor, productor televisivo que por ahí también tuvo algunos nominaciones y premios Emmy, etcétera, etcétera. Creo que es bastante bueno y pues vamos a esperar futuros proyectos de este director porque yo creo que irá puliendo estas cositas que no estaban tan bien y bueno, lo seguiremos viendo. Pues vean mucho cine, esperemos les haya gustado esta reseña y nos vemos en otro próximo programa de Reseña Butaca. Chao.